Buenos días, ¿me escuchan? Por ti, claro, profe. Vale, muchísimas gracias. Entonces nuevamente los saludo, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Tenemos en este momento 15 personas conectadas, vamos a esperar un minutico más para ver si se conectan y ya iniciamos nuestra clase. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Em, Voy a empezar a compartir pantalla y por favor me confirman que se esté viendo en este momento. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a revisar los ejercicios que yo les había dejado ayer, ¿sí? Sé que de pronto no tuvieron tiempo de trabajarlos, sin embargo es importante que los veamos, que revisemos eh, cómo era su procedimiento para poderlo resolver, para poderlo entender, y ahí sí pasar a lo que se llaman las razones trigonométricas, problemas y ejercicios de aplicación, ¿sí? No sé si alguien lo alcanzó a revisar, si de pronto le tomó foto cuando yo estaba dictando la clase, y si no, pues igual no hay lío, que lo podemos empezar a realizar en estos momentos. ¿No? Bueno, entonces, los ejercicios que les dejé ayer hacen referencia a la aplicación del teorema de Pitágoras en un contexto mucho más geométrico. eh, por ejemplo, aquí estamos trabajando objetos tridimensionales. Entonces, la idea es poder interpretar bien el ejercicio para poder dar resultado a lo que nos piden, no es a lo que de pronto usted necesite, sino a lo que nos pide. Entonces, dice, en una pirámide recta de base cuadrada se conoce la relación que hay entre las aristas de la base, 2x, la altura de la cara, 2x más 6, y la altura de la pirámide, que es 2x más 4. ¿Cuál es la medida de la altura de la cara? Bueno, entonces lo primero que debo comentarles que es una pirámide recta eh, de base cuadrada. Entonces, ustedes ya saben que la base debe ser entonces un cuadrado, pero entonces ¿por qué se llama pirámide recta? Se llama pirámide recta porque la cúspide, que es este punto, el punto más alto, este punto, cúspide, se proyecta
exactamente en la mitad del cuadrado de la base, ¿sí? O sea, la pirámide no se dobla hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino simplemente la cúspide está en todo el centro del cuadrado que es nuestra base. Bien, entonces por eso es que se llama pirámide recta. Entonces nos dan algunas longitudes. 2x, el lado de la base, 2x más 4, la altura de la base, la altura de la pirámide, acuérdense que esa altura va por dentro de la pirámide, y 2x más 6 es la altura de la cara, ¿sí? La altura de la cara. Entonces va del punto medio de la base, de uno de los lados de la base, a la cúspide, esa distancia. Entonces, si nos están pidiendo la altura de la cara, entonces nos están pidiendo la distancia de acá, de este punto a este punto, ¿sí? Entonces vamos a tratar de llamarlo, no sé, punto P. Del punto P a la cúspide, esa es la distancia que nos están pidiendo. Pero para hallar esa distancia, entonces necesitamos hallar primero X, ¿no? Porque esa es la incógnita. Entonces necesitaría saber cuál es la ecuación que me permite despejar X y luego dar solución a lo que me pregunta. ¿Quién podría decirme más o menos cómo queda la ecuación aplicando teorema de Pitágoras? Porque es la única manera. ¿Cómo queda esa ecuación? Sería cateto 1 a la 2 Cateto 1 a la 2, vamos a colocarlo por aquí encima. Cateto 1 a la 2 es igual a 2x más 6 a la 2. 2x más 6. Ah, ok, listo, espere a ver. Entonces, 2x 2x más 6 a la 2 Y menos 2x más 4 a la 2. menos 2x más 4 a la 2. Perfecto. Bien, ¿y el cateto 1 quién es? Porque sí, efectivamente esa es la parte derecha. El cateto 1, ¿de qué se compone? Vean, de aquí a acá mide 2x, ¿cierto? Pero entonces, según lo que yo entiendo, ustedes van a trabajar el triángulo de adentro, el triángulo rectángulo de adentro, o sea que aquí es donde se está formando el ángulo de 90. Es decir, que uno de los catetos es 2x más 4, correcto, 2x más 4. La hipotenusa sería 2x más 6, por eso es que a la hipotenusa le restamos el cateto para hallar el otro cateto. Es decir, que ¿cuánto mide de aquí a acá? ¿Cuánto medirá? X. X, ¿cierto? La mitad, porque si el punto está en toda la mitad del cuadrado, significa que este segmento, que es paralelo a esta arista, tiene que ser la mitad de 2x, o sea, x. Entonces aquí prácticamente que podríamos colocar x a la 2, ¿no? El cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ahí está. Perfecto, ahí está ¿qué? Nuestra ecuación. ¿Listo? Ahí está nuestra ecuación. Ahora, tocará quitar los cuadrados. Entonces, para quitar los cuadrados necesitamos aplicar el binomio al cuadrado. Entonces, a más b al cuadrado es igual al primer término al cuadrado más un 2 multiplicado por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Esta primera parte ya está desarrollada, que es x cuadrado, y esta segunda parte es la que hay que desarrollar. Entonces, ¿quién podría decirme cómo queda este binomio al cuadrado desarrollado? ¿Cuánto da el primer término al cuadrado? 4x al cuadrado. 4x al cuadrado, muy bien, más dos veces, dice, 24x muy bien, 24x más más 36. 36. Sí, señor, muchísimas gracias. Bien, em, acá nos queda el otro binomio, sin embargo hay que tener claro que hay un menos antes, ¿sí? Entonces vamos a colocar ese menos y vamos a desarrollar el binomio al cuadrado como si nada, y ahorita revisamos qué pasó con ese menos. Entonces, ¿cómo queda acá?
4x, 4x al cuadrado, ¿cierto? 4x hacia el cuadrado. Sí. Más 8x más 16. Más, aquí te faltó más multiplicar por el 2, ¿sí? 2 por 4 8 8 16x. 16x más 16, ¿cierto? Tú habías dicho. Listo. Sí, señor, muchísimas gracias. Señor Jaime, ¿sí? Sí, señor. Muchísimas gracias. Bien, entonces revisemos qué es lo que nos da. Eh, Nos da un trinomio, todo positivo, pero afuera hay un negativo, por lo tanto tendríamos que cambiar los signos de todo lo que aquí está adentro para poder quitar ese paréntesis. Entonces tendríamos x cuadrado es igual a 4x más 24x más 36, y acá cambiamos, entonces esto queda, era positivo adentro, queda negativo por fuera, queda negativo, uy, 16x, si se me olvidó aquí la x, 16x, menos 16x menos 16, ¿cierto? Y acá, entonces, podríamos hacer directamente los términos semejantes acá o pasar todos los términos, bueno, como deseen, aquí podríamos hacer rápidamente términos semejantes. Si se dan cuenta, esto con esto se cancela, ¿no? 4x cuadrado menos 4x cuadrado se cancela. Nos quedaría términos semejantes 24 y 16. 16x. 24x menos 16x. ¿Cuánto nos darían en x? 8x. 8x, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría 8x. Y por último, este con este. ¿Cuánto daría 36 menos 16? 20. 20, perfecto. Entonces nos daría acá más 20. Bien. Pero entonces acordémonos que tendríamos que pasar esto que está sumando, ¿cierto? Esto que está sumando, pasarlo a restar, ¿cierto? Esperen un momentico. No, así está bien, ¿no? El cateto, esto al cuadrado, menos esto al cuadrado, 4, 2 por 6, 12 por 2, 24, 6, 36, 4 aquí, 2 por 4, 8 por 2, 16 y 16 acá. Todo esto está restando. Vamos a restar 24 menos 16, 8, 36 menos 16, 20, ¿no? Ahí está. Ok. Y colocaríamos acá, entonces pasar estos a restar, entonces quedaría x cuadrado menos 8x menos 20 igual a 0. Igual a 0. Ok. Este trinomio es de la primera forma. Es decir que si se puede encontrar dos números que multiplicados den menos 20 y que sumados o restados den menos 8. ¿Cuáles serían esos dos números? Que multiplicados den menos 20 y que sumados o restados den menos 8. Menos 10 y más 2. Sí, señor. Menos 10 y más 2. Perfecto. Entonces aquí saldrían dos soluciones para x, porque ya está igualado a 0, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que sacar, ¿cuál sería la primera solución? X igual a X 10. igual a X igual a 10, correcto. Y en la otra, y menos 2. y x igual a menos 2, perfecto. Ok, creo que la anterior clase, ok, sí, correcto, revisamos un ejercicio en donde pasa exactamente lo mismo. Tenemos una solución positiva y otra solución negativa. Entonces, ¿cuál de las dos es la solución correcta? La positiva. La positiva. Correcto, la positiva, esa es la solución correcta. La solución negativa no tiene contexto porque 2 por menos 2 daría menos 4 y no puede tener un lado negativo, o no podríamos decir que una distancia es negativa dentro de un ejercicio geométrico. ¿Listo? Entonces efectivamente x es 10 y ya podríamos dar respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la medida de la altura de la cara? Entonces, ¿cuánto valdría la altura de la cara? Cuéntenme, ¿cuánto daría eso? Eh, 26. 26. 26, ¿cierto? 24 daría la altura de la pirámide y 26 daría la altura de la cara, ¿sí? Porque la altura de la cara es como esa diagonal, ¿no?
Entonces daría 26 porque 2 por 10, 20 más 6, 26. Como no se está trabajando ningún tipo de unidades, se colocaría unidades, 26 unidades, ¿sí? Entonces esa sería como la respuesta, 26. Listo. Bien, entonces lo importante es entender cómo se aplica, o sea, lo que hizo al inicio el señor Jaime, ¿sí? Poder sacar la ecuación a partir de la situación. Eso es lo importante. De ahí en adelante, pues uno confía en su manera de despejar, de extender su binomio al cuadrado y demás, de semejanza y de términos semejantes y bueno, aplicar factorización o si usted no quiere factorizar, aquí podría haber utilizado la fórmula cuadrática, ¿cierto? Eso depende como usted aborde el problema, sin embargo también tiene que llegar a la misma respuesta que es x igual a 10. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Este ya sería el último dentro de lo que se conoce como teorema de Pitágoras para nuestro entorno y ahí sí pasamos a razones trigonométricas. Dice, calcula la altura del cilindro desarrollado en la figura. ¿Eso es un cilindro? ¿O qué es eso? Es el pliegue de un cilindro, ¿no? El pliegue de un cilindro, correcto. La plantilla, el pliegue de un cilindro, exactamente. Entonces cuando ustedes de pronto hayan hecho ese tipo de figuras en cartulina, se dieron cuenta que debían construir un rectángulo y dentro de los rectángulos dos circunferencias iguales tangentes para que se pueda generar lo que es el cilindro, ¿cierto? Acá dicen que calcule la altura del cilindro, o sea que necesitamos revisar de cuáles esas tres medidas que nos dan, porque nos dan tres medidas, 5x, 5x más 1 y x más 1, ¿cuál de esas tres es la altura del cilindro? X más 1. X más 1, sí señor, x más 1. Entonces vamos a entender por qué x más 1 es la altura. Aquí me va a quedar feo porque ya lo he intentado hacer pero no he tenido éxito. A ver, acá se supone que está una de las tapas cuando se dobla, aquí estaría la otra de las tapas cuando se dobla y se traza, digamos que el bordecito este del cilindro, ¿cierto? Ese borde lateral es la altura del cilindro, por lo tanto nos están solicitando encontrar x más 1. Si efectivamente es encontrar x más 1. Entonces para poder encontrar x más 1 necesitamos sacar nuevamente una ecuación. ¿Quién podría decirme cuál sería esa ecuación? Porque en algún lado debe formarse un triángulo rectángulo. ¿Cómo queda esa ecuación? Sería X más 1. 5x más 1 Bueno, vamos a colocarla 5x más 1, ¿sí? al cuadrado. Al cuadrado, Sí. ¿sí? Es igual a x más 1 A x más 1 al cuadrado al cuadrado. más x más 1 al cuadrado. Nos faltaría el otro cateto, ¿cierto? Pero ahí está, ahí está. Solo es revisar bien cuál sería el otro cateto. 5x. Sí, señor, 5x. Entonces sería 5x al cuadrado. Entonces ya revisamos por qué. Efectivamente esa es la ecuación. Vea, aquí se está generando un triángulo rectángulo, ¿sí? Está rotado. En ese triángulo rectángulo uno de los catetos es x más 1 y el otro cateto se supone que es la distancia de esta esquina a esta esquina, que ustedes proyectando pues debe ser esta misma distancia, ¿no? 5x. Por eso un cateto es x más 1 y el otro cateto es 5x. Y pues la diagonal efectivamente es la hipotenusa, correcto. Entonces esa sería la ecuación. Vamos rápidamente a desarrollarla. Ya debe ser natural para ustedes desarrollar este binomio. Entonces, ¿cómo queda? A ver.
5x al cuadrado, correcto, pero entonces ¿cuánto nos queda? Ah, 25, escuché. Sí, 25. Perdón. 25x al cuadrado, sí, ese es el primer término. Más 2 veces el primero por el segundo. ¿Cuánto da eso? Dos veces el primero por el segundo sería 2 por 5 por uno. 15. No, 2 por 10. 10, ¿cierto? 2 por 5 por uno, ¿no? 10x 10x, ok, listo. Más el más segundo al 1. cuadrado, más 1, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1, listo. Siguiente binomio. X al cuadrado Sí, más do- X. más 2 veces el primero por el segundo. O sea, 2x 2x, muy bien. Más, más 1. más 1. Bien, este sería el otro binomio. Y esto elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? 25x al cuadrado. 25x al cuadrado, correcto. Muy Profe, bien. yo tengo una duda. Sí, señor, cuénteme. A ver, lo que pasa es que no entiendo por qué se usa la fórmula para hallar la hipotenusa. O sea, si no estoy mal, es como la fórmula. Pero digamos, ahí me estaban pidiendo, es uno de los catetos, ¿no? Entonces ahí como que la fórmula no me quedó muy clara, entonces. Ok, lo que pasa es que para poder hallar uno de los catetos tenemos que hallar x, ¿sí? Tendríamos que hallar x. Ese es como el orden del asunto. Mira, aquí por ejemplo nos pedían la hipotenusa. Entonces, para poder hallar la hipotenusa, debíamos hallar x. Sí o sí debemos hallar x si digamos que caemos en cuenta. Entonces, primordial es hallar x. Entonces, lo mismo aquí tendríamos que decir. Primordial para hallar el cateto es hallar x. Porque pues prácticamente uno diría es que el cateto, la altura es x más 1. No, pues sí, o sea, la altura es x más 1, pero necesitamos hallar es x. Entonces la pregunta puntual es hallar x. Es encontrar x, ¿sí? Ese sería como el objetivo. Y para encontrar x necesitamos sacar una ecuación de donde sea, ¿sí? Una ecuación de donde sea. Lo más rápido es aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar una igualdad entre términos de x, ¿sí? Entonces uno dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces obtuvimos una ecuación de la cual si despejamos x, prácticamente que ya tenemos la respuesta a la pregunta porque digamos que x nos dé 20. Entonces la altura sería 20 más 1, o sea 21. Y ya estaría resuelto el problema. ¿Sí? ¿Sí se entiende el objetivo? Profe, Dime. y o sea, para hallar un cateto en X, en una se suma y en la otra se resta. O sea, en hipotenusa se resta y en las catetos se suma. Eh, sí, mira, o sea, Es que en la otra hiciste resta y en esta suma. sí, sí, correcto. Entonces ya te explico por qué. Mira, acá se hizo resta porque esa fue la manera que dijo el señor Jaime para poder aplicar la, la ecuación. O sea, es que hay muchas maneras de haber obtenido esta ecuación, ¿sí? Pero entonces él aplicó esta ecuación. Él aplicó la ecuación un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. También si hubiese aplicado la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Cualquiera de las dos igual iba a desembocar a lo mismo, ¿sí? Cualquiera de las dos. Lo que pasa es que él acá la interpretó desde el cateto, ¿no? Uno de los catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Pero también se hubiese podido abordar acá, ¿no? O sea, desde esta otra perspectiva. O sea que también hubiésemos dicho que la ecuación podría ser la hipotenusa al cuadrado, que sería 2x más 6 al cuadrado, igual a cada uno de los catetos al cuadrado sumados. Entonces 2x más 4 al cuadrado más x, aquí ya quedaría x al cuadrado. Entonces mira que estamos hablando de cuál de las dos ecuaciones es correcta, o esta o esta. Y si te das cuenta, ambas son la misma, ¿sí? Ambas son la misma ecuación. Una quedaría como, por ejemplo acá, todo este término que está restando pasaría a sumar, entonces sí sería exactamente la misma ecuación. Entonces, por este otro lado, también se podría hacer exactamente lo mismo, se podría aplicar o x al cuadrado es igual a, perdón, h al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, o
la del cateto. Cualquiera de las dos tiene que ser la misma ecuación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, bien, entonces ya tenemos aquí resuelto el binomio, ¿sí? El binomio. Entonces, los binomios, aquí podríamos pasar todos los términos a un lado o simplemente empezar a despejar. No sé si ustedes sabían esto, ¿no? Si tienen todos los términos sin paréntesis, todo sumando y restando, si usted tiene al lado izquierdo un término y al lado derecho el mismo término con el mismo signo, pues usted puede hacer directamente esto, ¿sí? Sí sabía eso, ¿no? Si tiene la igualdad y si tiene un término a la izquierda y un término a la derecha o con el mismo signo, pero ojo que tienen que estar uno a la izquierda y otro a la derecha del igual, lo pueden cancelar y ya nos quedaría algo un poco más resumido. Ahora, ¿hacia dónde quieren pasar las x? Para que el x cuadrado quede positivo. Y ahí no se puede cancelar también el más uno entonces. Correcto, sí señor, tiene toda la razón. Listo. ¿Hacia dónde quieren pasar las x? La del 10x a la derecha. A la derecha, muy bien, listo. Entonces quedaría todo esto igual, x cuadrado más 2x y el 10x que está sumando a restar. Menos 10. Menos 10x, correcto. Términos semejantes, o sea que queda x cuadrado y estos dos cosas Menos 8x. menos 8x. Perfecto. Y todo esto igualado a 0, ¿no? Porque al lado izquierdo no queda nada. Entonces podríamos sacar este resultado de x factorizando o aplicando la fórmula cuadrática. Pues factorizando es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, nuevamente, factorizar. Aquí no se puede factorizar por trinomios porque no existe el c, pero sí sacar factor común. ¿Qué tienen en común ellos dos? La X. La x, muy bien. ¿Qué le falta a x para hacer x cuadrado? X. X. ¿Y qué le falta a x para hacer menos 8x? Menos 8. Menos 8. Perfecto. Entonces allá tenemos la factorización. Entonces acuérdense que es una multiplicación, un producto. Entonces de aquí sale un resultado que para que la multiplicación sea 0, entonces o x es 0 o x menos 8 es 0. Y de acá, ¿qué otra solución sale? 8. X igual a 8. X igual a 8. Perfecto. Entonces ya tendríamos la solución, porque una de la solución no es posible, ¿no? Una de las dos soluciones no es posible. Entonces, ¿cuál de las dos soluciones es la factible, la correcta? 8. 8. Listo. Entonces, si x es igual a 8, ya podríamos decir cuál es la altura del cilindro. Ahora sí, la altura del cilindro. 9. Correcto. Y se acaba el ejercicio, ¿sí? Y se acabó el ejercicio. Entonces eso era lo que yo quería, o sea, que ustedes entendieran que el teorema de Pitágoras se puede aplicar para otro tipo de contextos geométricos. Es poderlo utilizar para poder sacar una ecuación de algún tipo de situación y revisar si esa ecuación es despejable. Si es despejable, prácticamente que el ejercicio estaría solucionado. Entonces, no se les olvide la ecuación. Se puede aplicar como ustedes quieran con tal de que se aplique bien, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o uno de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Como ustedes deseen, igual tiene que ser la misma ecuación. Listo, chicos, entonces con esto terminamos la parte de teorema de Pitágoras. Ahora sí vamos a entrar en materia a lo que son las razones trigonométricas. ¿Listo? Las razones trigonométricas. Solución de triángulos rectángulos a partir de las razones trigonométricas. Entonces vamos a iniciar. Aquí tenemos nuestro propósito. Dice, identificar las razones trigonométricas a partir de la relación de los lados de un triángulo rectángulo, no solo los lados, la relación de los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo y su definición, con el fin de solucionar triángulos rectángulos y situaciones básicas en contexto. Ojo que lo que vamos a ver hoy es algo básico ya para ustedes porque son situaciones muy sencillas, ¿no? Muy sencillas. Entonces, dice razones trigonométricas, cosas importantes dentro del propósito. Razones trigonométricas, relación de lados y ángulos, y seguimos trabajando triángulos rectángulos.
¿listo? Triángulos, rectángulos. Las razones trigonométricas solo sirven o solo se aplican para triángulos, rectángulos, o sea que usted debe asegurar que uno de los ángulos es de 90 para poder aplicar razones trigonométricas. De otra manera no se pueden aplicar las razones trigonométricas. ¿Listo? Bien, entonces como estamos implementando triángulos, rectángulos, voy a graficar uno de ellos, cualquiera que sea. Entonces vamos a graficar este triángulo, rectángulo. Uy, esperen un momentico. Colocarlo acá. Listo. Bien, entonces, a partir del triángulo rectángulo, usted debe saber que uno de los lados tiene que ser de 90, ¿no? Entonces, identificamos el ángulo de 90. ¿Sí? Para poder aplicar las razones trigonométricas debemos también identificar un ángulo principal o un ángulo natural. ¿Sí? O sea, aparte de este ángulo, usted debe elegir cualquiera, ¿sí? Cualquiera de los otros dos ángulos. Entonces, en este caso vamos a elegir, por ejemplo, este ángulo y lo vamos a llamar alfa. A partir de ese ángulo, entonces ya podríamos identificar y hacer una distinción entre los catetos y la hipotenusa, pues ella sigue siendo hipotenusa, ¿no? Pero entonces, a partir de este ángulo, ya este cateto tiene un nombre específico y este otro cateto tiene otro nombre específico. ¿Cómo se le conoce a este cateto? Cateto opuesto. El opuesto. Cateto opuesto, correcto. Porque es opuesto al ángulo de referencia. Ojo que si nosotros hubiésemos elegido este ángulo, el cateto opuesto sería el de acá, ¿no? Porque es opuesto al ángulo. Entonces toca tener mucho cuidado con el ángulo que se escoge, porque así mismo se van a nombrar los catetos. Entonces el cateto opuesto. ¿Y este cómo se conoce? Adyacente. Cateto adyacente. Perfecto. El cateto adyacente. Bien. A partir de esos tres elementos del triángulo, que ya obviamente tiene una distinción entre los catetos, ya no es cateto 1 y cateto 2, sino cateto opuesto y cateto adyacente, se van a poder definir razones. Y en matemáticas una razón es una división, ¿sí? Una división entre dos valores. Eso es una razón, un cociente. Entonces, todas las posibilidades de dividir dos lados de este triángulo, todas las posibilidades serían 6 posibilidades distintas. 6 posibilidades distintas, ¿cierto? Por ejemplo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto opuesto, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Todas las posibilidades son solo 6. Entonces, las que coinciden con las 6 funciones trigonométricas. ¿Quién podría recordarme cuáles serían las 6 funciones trigonométricas con el orden específico, con el orden que yo les había dado? ¿Cuál es la primera? Seno. Seno, muy bien. Esa es la primera, seno del ángulo. ¿Cuál sería la segunda? Coseno. Coseno. Coseno, bien, ese es el orden. La tercera, Tangente. 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 Perfecto. Después de tangente, ¿cuál sigue? Secante y cosecante, creo. Antes de esas hay otra. Cotangente. Cotangente, muy bien. Cotangente. La siguiente. El señor Alejo los dijo por ahí. Secante y cosecante, ¿no? Ahí sí sigue secante y cosecante. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a correrlas un poquito. Acá está. Listo. Entonces, tenemos las 6 razones trigonométricas, o bueno, por lo menos las 6 funciones, ¿cierto? De alguna manera yo les había explicado cómo acordarse de estas 6 funciones. ¿Con qué? ¿Con qué? Coca, coca, HH. Correcto, sí señorita. Esa es la manera que yo las explico, ¿listo? Entonces, acuérdense del Coca-Cola, ¿no? Entonces, coca, coca, HH. Ese coca, coca, HH se va a colocar en ese orden. Por eso es importante acordarse del orden de las funciones, pues para que ninguna nos quede mal. Entonces usted coloca coca, coca, HH. Y para las de abajo, Lo mismo, al revés, ¿no? lo mismo pero al revés, ¿cierto? Lo mismo pero al revés. Entonces aquí quedaría coca, coca,
HH, ¿cierto? Y ahí nos quedan las razones trigonométricas. Ahí nos quedaron. ¿Sí? Bien, entonces ahí está. De esas 6 razones trigonométricas, o hay un grupo, el grupo de las primeras 3, se les conoce como razones naturales o razones fundamentales. ¿Sí? ¿Por qué son naturales o fundamentales? Porque a partir de estas 3 se puede solucionar cualquier triángulo o rectángulo. ¿Sí? Y las otras 3 se les conoce o se les denomina como recíprocas. En este periodo vamos a entrar en detalles en estas 3 primeras, ¿sí? En la aplicación de estas 3 primeras para poder solucionar cualquier tipo de triángulo, seno, coseno y tangente. Para cada una de ellas también existe un teorema, teorema del seno, teorema del coseno y teorema de la tangente, ¿sí? Y en las recíprocas, en el tercer periodo, pues nos vamos a adentrar en ellas, vamos a estudiarlas, vamos a revisar. Realmente en la segunda sesión de este periodo también las vamos a revisar desde sus gráficas, ¿sí? Desde sus gráficas. Entonces acuérdense que a partir de estas 3 se puede solucionar cualquier triángulo. O sea que es importante que estas 3 sí se las aprendan. Estas 3 pues ustedes van a saber que son las recíprocas. Bueno, entonces vamos a hablar de solucionar triángulos, ¿sí? Solucionar triángulos. Y solucionar triángulos significa encontrar todos los valores del triángulo, todos los valores posibles. Entonces ya sabemos que tiene un ángulo de 90, entonces ese no se cuenta. Entonces solucionar un triángulo significa hallar H, CA, CO, alfa, y el otro ángulo se le conoce normalmente como beta, ¿sí? Alfa y beta. Sin embargo, yo les voy a dar aquí rápidamente la fórmula para hallar alfa, ¿sí? Des en cuenta que la suma de los 3 ángulos tiene que dar, ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que dar la suma de los 3 ángulos? A ver. 180. 180, ¿cierto? Perfecto. Entonces, uno de los ángulos ya es 90. Por lo tanto, los otros 2 ángulos pues tienen que sumar 90, ¿sí o no? Para que dé 180. Entonces, el otro ángulo, para poderlo calcular de manera rápida, usted solo tiene que hacer 90 le resta alfa y ya encontraría el otro ángulo. Y así tendríamos la suma que la suma de los 3 ángulos tiene que ser 180. Claro, alfa y 90 menos alfa pues es lo que le falta a alfa para hacer 90, y ya tendríamos 90 más 90, 180, pero pues se le conoce como beta. Entonces solucionar un triángulo significa encontrar todas estas incógnitas, pero para poderlo hacer necesitamos mínimo 2 datos. Ojo, 2 datos de los 5, aparte del de 90, o sea el de 90 no se cuenta, ¿listo? El de 90 no se cuenta. Aparte del de 90 necesitamos mínimo 2 datos para poder solucionar el triángulo. Bien, entonces vamos a hacer ahora un ejercicio sencillo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bastante sencillo, ¿no? Lo de generar las razones, y ahorita sí vamos a implementarlas. Vamos a hacer un ejercicio para poderlo entender. Ejemplo 1. Entonces voy a colocar aquí un triángulo, a ver. Vamos a colocar este triángulo. Este triángulo. Ojo que el triángulo se les puede presentar de cualquier manera, ¿no? O sea, es un triángulo rectángulo. Lo importante es que sea un triángulo rectángulo. Entonces de este triángulo rectángulo, ¿sí? Les voy a dar este ángulo. Este ángulo, digamos que sea de 65 grados, y les voy a dar este lado, ¿sí? Entonces voy a decirles que ese lado mide 14 centímetros. ¿Listo? Con esos 2 datos, porque mínimo les tienen que dar 2 datos, con esos 2 datos hay que hallar todo lo demás. Todo lo demás. Entonces, cuando usted le den un ángulo, ese usted lo va a llamar alfa, ¿listo? Ese va a ser alfa. Entonces, alfa sería 65 grados, el ángulo de referencia. Y entonces, si es el ángulo de referencia, este lado, ¿cómo se llama? ¿Opuesto? El opuesto, ¿cierto? Es el cateto opuesto. O sea que le dieron también el cateto opuesto, que es 14. O sea que nos hace falta hallar la hipotenusa, el cateto adyacente y el beta. ¿Cuál de esas 3 cosas se puede hallar directamente? ¿Beta? Beta, ¿cierto? El otro ángulo. El otro ángulo, correcto. ¿Quién me podría decir cuánto vale el otro ángulo?
25. 25, correcto. 25 grados. Entonces, ¿de dónde salió el 25? Vea, yo le había dicho que para poder hallar beta se aplica la fórmula 90 menos alfa. O sea, a 90 le resta 65 y da 25. Directamente da 25, ¿listo? Bien. O sea que ya tenemos beta. Beta es 25. Voy a colocarlo acá como para que no se les olvide. Beta es igual a 90 menos alfa, o sea, beta es igual a 90 menos 65, que es lo mismo que 25. Listo. Entonces vamos a encontrar los otros lados. Para poderlos encontrar usted debe elegir alguno de los dos, ¿no? Porque nos faltan dos, entonces elija uno. ¿Cuál quiere encontrar primero? Elijan uno, cualquiera. No te escuché bien, ¿cuál? La hipotenusa. La hipotenusa, listo. Entonces vamos a encontrar la hipotenusa. Entonces, para poder encontrar la hipotenusa debemos echar mano de lo que ya tenemos, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo principal, tenemos el cateto opuesto y queremos hallar la hipotenusa. Entonces, estas tres cosas, usted debe identificarlas en alguna de estas tres funciones fundamentales. Entonces, ¿cuál de estas tres funciones fundamentales utiliza o implementa alfa, cateto opuesto y hipotenusa? Seno. Seno. Seno, correcto. ¿Sí? Entonces, con la función seno, usted puede solucionar o encontrar la hipotenusa. Entonces, vea, usted tiene que colocar, pues esa es mi sugerencia, ¿no? Yo siempre sugiero que coloquen primero la fórmula. Coloquen primero la fórmula, o sea, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y luego cambien los valores. Entonces aquí quedaría seno de 65 es igual al cateto opuesto, que ya lo tienen, sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces nos queda una ecuación con una incógnita, por lo tanto h es posible despejarla. Yo les voy a explicar la manera más sencilla de despejar h. Lo que pasa es que h está abajo, y para poderla despejar necesitamos colocarla arriba primero. ¿Sí? Arriba primero. No es tan sencillo como quitar el 14 y ya, porque el h quedaría abajo. Entonces, intuitivamente uno diría, vea, el h que está dividiendo pasa a multiplicar, y el seno de 65 que está multiplicando a la h pasa a dividir. Entonces uno podría verlo como que se intercambia, vea, se intercambia el h con el seno de 65 y ya quedaría despejado. O sea que nos quedaría algo así, vea, h es igual a 14 sobre seno de 65, y ya queda despejado h. ¿Sí? Ya queda despejado h. Entonces, ¿cuánto nos da eso? ¿Aló? ¿Cuánto nos da eso? 15.4. 15.4. Listo, entonces voy a colocarlo acá. 15.4. Vamos a revisar, entonces les tengo que mostrar lo de la calculadora para que la puedan implementar de manera correcta. Revisemos si es 15.4. A ver, para poder implementarla de manera correcta, revise qué tipo de unidades está trabajando en los ángulos. Entonces en este caso está trabajando grados, ¿no? Para poder implementar grados, en la calculadora tiene que haber arriba una D de dedo, de degrees. ¿Listo? No es que como estoy trabajando grados, entonces voy a colocar aquí G, porque G hace referencia a gradianes, y no estamos trabajando gradianes sino grados, y los grados son degrees. ¿Listo? Entonces cuando ya tengan la D ahí, entonces colocamos acá 14 dividido en el seno de 65, cerramos y igual 15,44, 15,4, perfecto. Entonces acabamos de encontrar la hipotenusa. Listo, la hipotenusa sería 15,44, 15,4. Bien, ¿cómo hacemos para hallar el cateto opuesto, el cateto adyacente? Ya tenemos todo eso. ¿Cómo hacemos para hallar el cateto adyacente? 14 es igual a la raíz cuadrada de... Sí, voy a colocarlo. 14 es igual a la raíz cuadrada de... Ah, no, profe, muy bien. Era cateto adyacente es igual a Listo. 15,4 menos 14.
Listo, listo, no, está bien. Entonces, cateto adyacente es igual a la raíz, ¿no? La raíz de 15,44 al cuadrado, porque es la hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto que ya lo tenemos que está al cuadrado, menos 14 al cuadrado. Efectivamente, se puede implementar el teorema de Pitágoras, obviamente, si usted lo quiere implementar, pues hágalo. Aquí nos quedaría que el cateto adyacente sería, ¿cuánto? ¿Cuánto les dio? Aplicando el teorema de Pitágoras. 6.4. 6.4. Listo. Ok, entonces, efectivamente, encontramos el cateto adyacente a partir del teorema de Pitágoras. Sí, a partir del teorema de Pitágoras. Pero ese último lado no solo se podía haber encontrado por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? ¿Por qué otro medio se podía encontrar? Por tangente. Por tangente, sí señor. Entonces, revisemos que por tangente también tendría que dar, sí o sí tendría que dar lo mismo, vea. Entonces usted dice tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cambia los valores, entonces tangente de 65 es igual al cateto opuesto que ya lo tiene, que es 14, sobre el cateto adyacente que aún no lo tiene. Para poder despejar el cateto adyacente, entonces recuerde que es la misma forma, pasar e intercambiarlo, entonces quedaría cateto adyacente igual a 14 sobre tangente de 65, ¿sí? Y vamos a revisar si 14 sobre tangente de 65 pues efectivamente era lo que habíamos dicho. 14 dividido tangente de 65, 6,5. Ok, lo que pasa es que tú trabajaste acá con un solo decimal, si no estoy mal, con un solo decimal. Ok, listo, no hay problema, igual los resultados dan aproximado, ¿no? Entonces ahí no hay ningún tipo de problema. Espera un momentico que esto se me... Ahí está, listo, 6,52. Entonces creería yo que se podría colocar 6,4 o 6,5. Entonces, como aquí trabajamos directamente con las razones, lo exacto sería 6,5. Entonces acá el cateto adyacente sería 6,5. Y aún así hay otra forma de hallarlo. ¿Con qué otra función se podría hallar? Coseno. Coseno. Con coseno, sí, con coseno, correcto. Entonces revisemos, vea. Con coseno, a ver cómo quedaría. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea que el coseno de 65 tiene que ser igual al cateto adyacente, que no lo teníamos, sobre la hipotenusa que ya la habíamos sacado, que era 15,44. Para poder despejar aquí el cateto adyacente, ya no hay que intercambiar nada, sino que este número de aquí abajo solo se pasa aquí a multiplicar, ¿sí? 15,4 que está dividiendo se pasa a multiplicar. 15,44 se multiplica por el coseno de 65 grados. Y al multiplicarse ya les quedaría el cateto adyacente. Entonces revisemos si también nos da lo mismo. 15,44 por coseno de 65, 6,5. Entonces efectivamente nos da que el cateto adyacente es 6,5. Entonces vea, por un lado da, por otro lado y por otro. ¿Que usted tiene que hacer los tres? No, solo tiene que hacer uno. Obviamente solo tiene que hacer uno. Y por eso es que de pronto un compañero suyo realice un ejercicio por un lado y usted lo realice por otro y les dé exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces no hay una sola manera de llegar a la solución, hay varias. Entonces, este ejercicio es como explicativo en cuanto a cómo se aplica, cómo se generan esas incógnitas, cómo se despeja dentro de las razones trigonométricas, pero a partir de lados, ¿no? Vamos a revisar este otro ejemplo.
Entonces, para el siguiente triángulo, voy a generar este triángulo, a ver. Para este triángulo les voy a dar este lado que mide, por decirlo así, 200 metros y este lado que mide 180 metros. ¿Listo? Y ustedes ya pudieron identificar el ángulo de 90. Entonces la pregunta es, solucione el triángulo, ¿sí? Ese sería como el problema. Solucione el triángulo. Bien, entonces, para poder solucionar el triángulo, ¿qué necesitamos hacer primero? Hallar el ángulo, el alfa. El alfa, ¿cierto? Hallarlo. Pero antes de hallarlo, necesitamos ubicarlo. Entonces, elige dónde va a estar tu alfa. Es elegir uno de los ángulos. ¿Cuál? El de 180, el que está con el 180. Listo, no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a escoger ese alfa. Acuérdense que el escogerlo no pasa nada. O sea, yo no le estoy diciendo que va a quedar mal, ¿no? Ustedes podían haber escogido este ángulo por acá o escogido este otro ángulo, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Entonces al escoger este alfa ya podríamos nombrar los lados, ¿sí? Por eso es importante escoger primero el alfa para poder nombrar los lados. Entonces, 200, ¿qué cateto sería? Opuesto. El opuesto. Entonces 180 sería el cateto adyacente, correcto. Y pues estaríamos en concordancia que nos haría falta hallar alfa, nos haría falta hallar beta y nos haría falta hallar la hipotenusa, ¿cierto? Bien. Obviamente beta se halla al encontrar alfa. Entonces, ¿cuál va a escoger primero? ¿Encuentra primero alfa o la hipotenusa? Lo que usted quiera. ¿Qué quiere hallar primero? Alfa. Alfa. Listo. Encontremos alfa primero. Entonces, para poder encontrar alfa primero, revisamos qué es lo que tenemos. Tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente y queremos hallar alfa. ¿Cuál de las tres funciones naturales trabaja esas tres cosas? Tangente. Tangente. ¿Listo? Perfecto. Entonces lo que tenemos que colocar acá es tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y o sea, esa es mi sugerencia, ¿no? Siempre coloquen primero la ecuación y luego ahí sí cambien los valores. Entonces aquí quedaría tangente de alfa, que no lo tenemos, es igual al cateto opuesto 200 sobre el cateto adyacente, que es 180. Y para poder despejar alfa, ¿cómo hacemos para quitar tangente? ¿Cómo hacemos para pasarlo al otro lado? Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1, sí señor, tangente a la menos 1. O sea que alfa, para que quede solo, pasamos el tangente al otro lado como su función inversa. Tangente a la menos 1 también lo conocen en el mundo de las matemáticas como arco tangente. A ver, tangente a la menos 1 de alfa es lo mismo que arco tangente de alfa, ¿sí? Pero pues ustedes se han familiarizado más con esta notación, tangente a la menos 1. Es cualquiera de las dos está bien. Entonces colocamos acá tangente a la menos 1 de esto. No hay necesidad de dividir, por favor, no saque el decimal, usted lo puede trabajar así, ¿vale? ¿Para qué? Para que el ángulo le quede más exacto aún. ¿Listo? Entonces solo lo pasa al otro lado y le saca tangente a la menos 1 a la fracción que salga. Esperen un momentico. A la función que salga ahí al lado, ¿sí? A la fracción que salga ahí al lado. Y listo. Entonces en la calculadora tenemos también la función tangente a la menos 1. Entonces acuérdense que es shift tan, y ahí está, arriba está tangente a la menos 1. Entonces ya puse shift, ¿no? Shift tan, ahí está tangente a la menos 1 de, si quiere, la fracción o la división, como usted quiera, 200 sobre 180. Si hace la división, pues también está
Está bien. Y eso nos daría 48,01. 48,01. O sea que alfa es 48,01. 48,01 ¿qué? ¿Metros? ¿Grado? Grados, Grados. ¿cierto? Grados, porque es un ángulo. Entonces, este ángulo mide 48,01 grados. Ya lo encontramos. 48,01 grados. Listo. Entonces, encuentren lo demás. ¿Cuánto valdría beta? ¿Cuánto valdría beta? 41,99. 41,99, perfecto. 41,99 y sale Grados. grados, correcto. Y sale de la operación de a 90 le resto 48,01, ¿no? 90 menos 48,01 y ese sería beta. Muy bien. Entonces 41,99. Y la hipotenusa, ¿cómo hacemos para hallar la hipotenusa? Pitagorazo. Pitagorazo, ¿cierto? Pitagorazo. Con seno. O con seno, con cualquiera de las dos nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Entonces, como ustedes deseen, ¿qué hacemos? ¿Pitagorazo o seno? Profe, para usted, ¿cuál es más rápida? ¿Pitagorazo o con el coseno? También con el coseno se puede, con seno, con coseno, con pitagorazo. Diría yo que con las funciones trigonométricas, para mí sería más rápido. Ya les comento por qué, vea. Vamos a hacerlo con coseno, coseno del ángulo, que en este caso sería 48,01, el ángulo de referencia, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que ya la tenemos que... Ah, no, la hipotenusa es la que no tenemos, entonces el cateto adyacente es 180. Entonces, es que es mucho más rápido despejar, ¿no? Entonces sería h igual a 180 sobre el coseno de 48,01. ¿Sí? Diría yo que es como más rápido por este lado, y aparte que la función la da directamente la calculadora. Pero como ustedes quieran, igual si la quieren hacer por Pitágoras, igual les tiene que dar lo mismo. Entonces la hipotenusa sería 180 dividido en coseno de 48,01. 269,05. 269,05. Listo. Metros. Metros. Muy bien. Metros. Entonces empecemos a revisar la coherencia del asunto. La hipotenusa tiene que ser más grande que los catetos, y efectivamente nos dio más grande, ¿no? 269,05. La suma de dos lados siempre es mayor al tercero, y efectivamente ya solucionamos todo el triángulo. Bien. Entonces ya con esto, con este ejercicio, no sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen alguna pregunta para poder seguir. ¿Todo está claro? Listo. Entonces, si todo está claro, vamos a seguir con los problemas en contexto. Entonces yo les voy a colocar acá un enunciado, y a partir del enunciado ustedes van a tratar de realizar una gráfica y pues obviamente dar solución a la pregunta que se haga. Entonces vamos a revisar este problema. Dice, listo, dice, una cometa en el aire, se ha desenredado, se ha puesto en vuelo y ha quedado estática, desenredando o desenrollando, vamos a colocar aquí 113 metros de pita. Punto seguido. Si el ángulo que forma la pita
con el suelo es de 38 grados, la pregunta es: ¿cuál es la altura de la cometa? Ahí tenemos nuestro ejercicio, ¿vale? Dice: una cometa en el aire se ha puesto en vuelo y ha quedado estática, desenredando 113 metros de pita. Si el ángulo que forma la pita con el suelo es de 38 grados, ¿cuál es la altura de la cometa? Entonces vamos a intentar de hacer algo que no hemos hecho en las clases anteriores, y es que usted me va a presentar, a alguien, el que quiera, no es obligatorio, un dibujo de lo que está sucediendo, ¿sí? Un dibujo de lo que está sucediendo, no más el bosquejo, porque es necesario sacar el bosquejo para poderlo entender, ¿sí? Y el que tenga el dibujito, pues nos podría, no sé, si de pronto presentarlo en Paint, o activa un momentico su cámara y nos muestra el cuaderno, como quiera. No sé si alguien quiere mostrarnos el dibujo. Yo, profe. Listo. Entonces vamos a revisar. Sí, ahí se alcanza a notar, creo que todo el mundo. Acércalo un poquito más. Perfecto. Perfecto, ese sería el dibujo, sí señor. Muchísimas gracias, señor Alejo. Entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera. Entonces tendríamos el triángulo. Él lo quiso trabajar hacia acá, ¿cierto? Entonces vamos a trabajarlo así como él lo mostró. Entonces tenemos un triángulo. Siempre es importante manejar el triángulo, o manejar por lo menos 3 puntos, ¿sí? Por lo menos 3 puntos. En este caso los 3 puntos importantes son este de acá, este de acá y este de acá. ¿Quién podría decirme qué significaría este punto de acá? En contexto, ¿no? En contexto, ¿qué significa? La mano. A la persona. ¿Es el ángulo? Es el ángulo, o es donde está la persona, ¿cierto? Donde está la persona. Entonces vamos a tener en cuenta que ahí es como donde está la persona, ¿no? Coloquemos aquí más bien P, porque yo no sé dibujar. Entonces la persona, aquí estaría la cometa, y este punto, ¿cómo se representa? ¿O cómo lo entenderían ustedes? La pita que tú, pues, la pita. ¿No? ¿Esto sería la pita, o cuál sería la pita de estos 3 lados? ¿Cuál sería? No, esa sería la altura. La pita sería la hipotenusa. La hipotenusa, ¿cierto? Y este punto sería como la proyección de la cometa al suelo, ¿no? O sea, para poder hallar la altura, ¿no? Entonces, digamos que es como la proyección al suelo, sí, del suelo de la cometa. Entonces, ya tenemos los 3 puntos importantes. El ángulo, como lo dijo el señor Alejo, estaría acá, ¿sí? El ángulo que forma el suelo con la pita. El suelo con la pita es de 38 grados. Y la hipotenusa también, como lo comentaron por ahí, sería la pita, ¿no? La pita. Entonces aquí quedaría 113 metros. 113 metros. Correcto. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál sería la incógnita? La distancia del suelo y la ¿El cateto opuesto? La distancia del suelo al la cometa, o el cateto opuesto, correcto. Cualquiera de las dos cosas está bien referenciado. Efectivamente, entonces tenemos que hallar el cateto opuesto. Pero nos dan algunas cosas. Entonces, ¿qué nos dan? La hipotenusa. La hipotenusa, que es 113, y el ángulo de referencia, que es 38. Entonces, rápidamente, ¿cuál es la función que relaciona estas 3 cosas? ¿Coseno? Ah, no, seno. Seno. Eso, seno. Listo. Entonces, efectivamente es seno. Vea. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, cambiamos. Seno de 38 es igual al cateto opuesto, que no lo tenemos, sobre la hipotenusa, que ya la tenemos, que es 113. Y para poderlo despejar, ¿cómo queda? ¿Cómo se despeja? A ver. ¿113 por seno de 38? 113 por el seno de 38, correcto, es igual al cateto opuesto. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto da?
poniéndolo en la calculadora. 69,56. 69. 69,56 es el cateto opuesto. O sea que ya podríamos generar lo que es una respuesta redactada. ¿Cuál sería la respuesta redactada? La altura de la cometa es de 69,56. Correcto, listo. La altura de la cometa es de 69,56 ¿qué? Metros, ¿no? Metros, listo. 69,56 metros es la altura de la cometa. Aquí, Profe, dime. ¿también se puede hacer con la cosecante? Con cosecante, sí, correcto. También se podría hacer con cosecante. Lo que pasa es que esta ya sería recíproca y la calculadora solo nos da estas tres. Nos da seno, coseno y tangente, pero por cosecante también podría ser. ¿Qué te comento? Que si hay una manera de calcular cosecante del ángulo, y obviamente se las voy a enseñar. Cosecante del ángulo es 1 sobre seno del ángulo, porque es la recíproca del seno. Si se dan cuenta que seno es como la inversa de cosecante, entonces cosecante es 1 sobre seno, o sea que 1 sobre seno es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y para poder calcular el cateto opuesto, mira que para poderlo despejar tendríamos que colocar el cateto opuesto aquí a multiplicar y el seno que está dividiendo también pasarlo a multiplicar, o sea que quedaría cateto opuesto igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, que creo que es lo mismo que teníamos acá. Sí, efectivamente, mira, pasamos la hipotenusa a multiplicar. Entonces, pero esto ya es algo un poco más entendido dentro de las recíprocas, que la cosecante es 1 sobre seno, que la secante es 1 sobre coseno y que la cotangente es 1 sobre tangente. Y esto lo vamos a ver más adelante, que son las identidades recíprocas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a realizar otro ejercicio bastante sencillo. A ver, entonces una escalera de bomberos se ha extendido 21 metros. Se ha extendido 21 metros. Llegando a una ventana que se encuentra a una altura de 14 metros, bueno, 15 metros, a una altura de 15 metros. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo que forma la escalera con el edificio? ¿Cuál es el ángulo que forma la escalera con el edificio? ¿Listo? Entonces tenemos la siguiente situación. Una escalera de bomberos se ha extendido 21 metros, llegando a una ventana que se encuentra a una altura de 15 metros. ¿Cuál es el ángulo que forma la escalera con el edificio? Entonces, nuevamente, el que quiera compartirnos su dibujo es bienvenido. ¿Cómo quedaría esa situación? ¿Alguien ya tiene el dibujito? Es un triángulo como el de arriba, ¿no? Bueno, rectángulo, un triángulo rectángulo, como el de arriba, ¿no? Como el de arriba. Ok, listo. Entonces voy a colocarlo así tal cual como tú dices. Entonces voy a colocarlo. Este es un triángulo. Listo. Ok, entonces a ver,
referenciemos puntos. ¿Qué habría acá? La La ventana. ventana. La ventana, ¿cierto? Entonces por aquí estaría la ventanita. Ok. ¿Qué haría acá? ¿Qué habría? El El inicio carro de la bombero. escalera. El inicio de la escalera o el carro de bomberos, ¿cierto? Listo. Entonces digamos que es el carro de bomberos o el inicio de la escalera. ¿Y acá cómo se referenciaría a este punto? El edificio, la altura del edificio. La altura del edificio, pero entonces ese punto sería como la base, ¿no? La base del edificio. Perfecto. Listo. Bien, entonces los datos. ¿Qué nos están dando entonces? La hipotenusa. La hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa, en este caso los 21 metros, es la hipotenusa y uno de los Y catetos. la altura, Y la altura, ¿cierto? 15 metros. 15 metros, perfecto. Eso es lo que nos están dando. Y pues ya ustedes deben referenciar que el ángulo de 90 está ahí. Bien, dice, ¿cuál es el ángulo que forma la escalera con el edificio? ¿Cuál de los dos ángulos es el que están pidiendo? El de Pero una pregunta, ¿pero el inicio de la escalera o el fin de la escalera? Ahí dice, mira, ¿cuál es el ángulo que forma la escalera con el edificio? el que está entre 15 metros y 21 metros. Sí, señor, este ángulo. Correcto. Ese ángulo. ¿Sí? Porque es el ángulo que forma la escalera, ¿cierto? Por aquí debe estar esa escalera, esa escalera con el edificio. Entonces, ese es el ángulo que están pidiendo, o sea que lo vamos a llamar alfa. ¿Listo? A partir de esos datos, necesitamos revisar efectivamente qué es lo que nos están dando. Entonces, ya sabemos que la hipotenusa no cambia de nombre, ¿no? Entonces, la hipotenusa es 21. ¿Y este cateto cuál sería? ¿Qué cateto sería ese? Adyacente. El adyacente. ¿Listo? Ese cateto sería el adyacente. Muy bien. Y pues la idea es hallar alfa. ¿Sí? La idea es hallar alfa. Entonces, ¿cuál de las tres funciones naturales, las razones trigonométricas fundamentales, trabaja estas tres cosas? Coseno. Coseno, correcto. Entonces, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces cambiamos los valores. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que es 15, sobre hipotenusa, que es 21, y despejamos alfa. ¿Cómo despejamos alfa? Coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 15 sobre 21. Correcto, coseno a la menos 1. Bien, entonces solo nos quedaría para colocar eso en la calculadora y ya quedó el ejercicio. O sea que, ¿cuál es el ángulo que se forma? 44,41. 44,41 grados. 44,41 grados sería alfa. Y ya tendríamos la respuesta redactada, que sería ya entender lo que está pidiendo, ¿no? Entonces, el ángulo que forma la escalera con el edificio es de 44,41 grados. Bien, entonces, estos ejercicios que acabamos de hacer, por decirlo así, eran un tipo de simulación, ¿sí? Estamos tratando de realizarlos entre ustedes y yo, porque pues eran los primeros ejercicios, pero los siguientes necesito que participen un poco más, porque es que yo ya sé hacer esto, ¿sí? Necesito es que ustedes me muestren que efectivamente se entiende y qué es lo que está pasando en cada uno de los ejercicios, ¿vale? Entonces, vamos a revisar el siguiente ejercicio. Uy, pasó. Bien. Se voy a colocar acá otro ejercicio. A ver. Dice el ejercicio así, a ver. Una persona se encuentra en la terraza de un edificio
en la terraza de un edificio observando con un ángulo de depresión de podría ser de 52 grados, observando con un ángulo de depresión de 52 grados un árbol en la calle o en el parque de al frente, podría decir, en el parque de el frente, en el parque de al frente. Podríamos decir, si el árbol se encuentra a 28 metros del edificio, la pregunta es, ¿cuál es la altura del edificio? Listo, entonces tenemos ese ejercicio. A ver, dice, una persona se encuentra en la terraza de un edificio observando con un ángulo de depresión de 52 grados un árbol en el parque de al frente. Si el árbol se encuentra a 28 metros del edificio, ¿cuál es la altura del edificio? Bien. Alguien que por favor me diga o me muestre el dibujo, o sea, no hay ningún inconveniente, nadie le va a decir nada. O se puede compartir pantalla si lo quieren hacer por Paint. ¿Sí? Porque la idea es poderlo entender. Vea, profe, así. Listo. A ver. Mm, 28. La altura es la pregunta y el ángulo, correcto, la persona ahí arriba flotando en el edificio, perfecto, listo. Vale. Entonces está muy bien, sí señor Alejo, muchas gracias. Vale, cuidado. El dibujo se compone de 3 puntos, ¿no? Así como lo mostró él. Perfecto, entonces tendríamos la persona encima del edificio, la base del edificio, y por acá tendría que estar el árbol, ¿no? Ahí tendría que estar el árbol. Entonces, vamos a pasar ese triangulito y vamos a empezar a revisar cosas. Entonces, efectivamente lo que alcancé a divisar en el dibujo del señor Alejo es que los 28 metros eran entre el árbol y el edificio, o sea que los 28 metros se ubican acá. 28 metros. Entonces por aquí está el árbol, la base del edificio y la terraza o la persona, por decirlo así. Listo, los 28 metros. Bien, la incógnita es la altura del edificio, o sea que nos están preguntando este lado, ¿cierto? Esta sería como la incógnita y el ángulo. Entonces voy a mostrarles algo que no les he explicado aún. Se habla de un ángulo de depresión. Entonces espero a ver que me quede bien aquí el dibujito. A ver, póngale cuidado. Imagínense que esto es como un ojo de alguien. Sí, un ojo. Un ojito. ¿Sí? Tenemos un ojo de una persona. Entonces, ¿qué significa observar con un ángulo de depresión y qué significa observar con un ángulo de elevación? Entonces, normalmente uno dice que uno observa hacia adelante, ¿no? La persona observa hacia adelante. Observar hacia abajo sería observar con un ángulo de depresión y observar hacia arriba sería observar con un ángulo de elevación, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que el ángulo de depresión se genera a partir de la horizontal, ¿listo? Siempre a partir de la horizontal, ese sería el ángulo de depresión, o sea que ahí encontraríamos el ángulo de depresión. Ahora, si es un ángulo de elevación, el ángulo obviamente se genera de la horizontal hacia arriba, entonces ese sería ángulo de elevación. Entonces ángulo de depresión y ángulo de
de elevación. ¿Listo? Ángulo de depresión y ángulo de elevación. Por lo tanto, el ángulo no estaría acá, señor Alejo, pero ya le digo porque ya no hay ningún inconveniente. Ya les comento por qué. La persona normalmente observa hacia adelante, ¿no? Entonces, ese sería como su horizontal. La persona observa hacia adelante. El ángulo de depresión se generaría de la horizontal hacia abajo. ¿Sí? De la horizontal hacia abajo. O sea que el ángulo de 52 grados debe estar acá. Ese sería el ángulo de 52 grados. ¿Sí? Pero no hay ningún inconveniente, porque si usted sabe que este es el ángulo de 52, directamente podría saber cuánto vale este ángulo. ¿Sí o no? Es muy fácil encontrar ese otro ángulo y pues poder trabajar el triángulo de manera interna, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? 52 menos 90. Al revés, ¿no? 90 menos 52. Ah, eso. Listo. Sí, señor. ¿Cuánto nos da eso? 48. 38. ¿Listo? 38. Efectivamente. Ahora, yo quiero darles herramientas para que ustedes entiendan varias cosas. Primero, este 52 también se podría haber colocado acá. Y ya les digo por qué. Vea, si usted tiene dos rectas paralelas, y una recta que las cruza, ¿cierto? Ahí se forman lo que se llaman los ángulos alternos internos. Entonces, tienen que ser internos a las dos paralelas. Entonces, este ángulo que es interno, y lo vamos a llamar alfa, tiene que ser igual al alterno interno, o sea, al alterno al que va por el otro lado, que también es interno. Entonces, vea, estos dos ángulos son iguales, o en medida son congruentes, ¿sí? Son congruentes. Por lo tanto, aquí podría pasar exactamente lo mismo. Vea, ¿cuáles son las dos paralelas? Las dos paralelas son esta y esta de acá. O sea que esta es sería la recta que intersecta. Entonces 52 interno y el alterno sería este de acá. O sea que por este lado también valdría 52. ¿Sí? También valdría 52. ¿Listo? Ahora, para poder hallar X usted debe elegir uno. O 38 o 52. ¿Sí? Para elegirlo, entonces cada uno de los lados debe nombrarse de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a elegir? ¿El de 38 o el de 52? 38. 38. Listo, entonces vamos a trabajar el ángulo de 38. O sea que alfa, al ser 38, ¿cómo se llama este lado? ¿Cuál sería este lado? Cateto opuesto. Cateto opuesto, muy bien, 28 metros. ¿Y la incógnita quién sería? Cateto adyacente. El cateto adyacente, esa sería la incógnita. O sea que ya lo demás es bocho, ¿no? ¿Cuál es la función que trabaja estas tres cosas? Tangente. Tangente, perfecto. Tangente de 38 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ah, bueno, el cateto adyacente ya lo tenemos, que es 28. 28 se está dividiendo, paso a multiplicar, y se multiplica por tangente de 38. Y ese es el cateto opuesto. Bien, ¿cuánto nos da? 21,87. 21,87, y ese sería el cateto opuesto. O sea que la respuesta a la pregunta, ¿cuál es? La altura del edificio es de 28,87 metros. Correcto, la altura del edificio es de 21,87 metros. Y ya, eso es todo, Bueno, chicos, entonces nos quedan 5 minutos. Voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo puedan trabajar. El que quiera presentármelo le podría estar dando un punto positivo. Obviamente hay que explicarlo y todo lo demás. Si lo quiere hacer en un Paint y la próxima clase lo socializa, pues muchísimo mejor. Entonces solo voy a tener tiempo para poder enunciar el ejercicio, ¿sí? Para poderlo enunciar y el que lo quiera realizar en su casa, entonces no hay ningún inconveniente. Y la próxima clase, si lo socializa, le doy un puntico positivo. Vale, cuidado.
El ejercicio dice así. A ver, un avión. Vamos a ver si alcanza. Aquí. Un avión sobrevuela entre la ciudad A y la ciudad B. En un instante, un radar en la ciudad A lo detecta con un ángulo de elevación de 20, puede ser 25 grados, mientras que en ese mismo momento un radar en la ciudad B lo detecta con un ángulo de elevación de 40 grados. Un ángulo de elevación de 40 grados. Pregunta, bueno, ahí empieza la cuestión. Si el avión se encuentra a 3200 pies de altura, si el avión se encuentra a 3200 pies de altura, la pregunta es: ¿cuál es la distancia en pies? No les voy a pedir que conviertan. ¿Cuál es la distancia en pies entre las dos ciudades? Ahí está el ejercicio. ¿Vale? Un avión sobrevuela entre la ciudad A y la ciudad B. En un instante, un radar en la ciudad A lo detecta con un ángulo de elevación de 25 grados, mientras que en ese mismo momento un radar en la ciudad B lo detecta con un ángulo de elevación de 40 grados. Si el avión se encuentra a 3200 pies de altura, ¿cuál es la distancia en pies entre las dos ciudades? Recuerden que este ejercicio se puede solucionar solo y netamente con las razones trigonométricas. ¿Vale? Profe, ve a cámara. Ok. Señor Alejo, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Estos muchachos son una calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y pues nada, créanme que todo esto es muy lindo para mí y gratificante. Los quiero mucho, ¿vale? Gracias. Ahorita nos vemos entonces, que ya tienen clasecita, bueno. Van y se conectan a la otra clase y ahorita nos vemos en 45 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Laurita. Bueno. Gracias, señorita Saras. Ya nos vemos.